Mientras la doctora se organiza, vamos a dar la clase, vamos a comenzar la clase. Y en la segunda hora va a exponer la doctora, el grupo de la doctora. Esta clase de hoy... Ya, doctora, mejor así voy, así consigo subir la diapositiva. Gracias. Bien. Esta clase de hoy se ve en pantalla. Sí, doctora, se ve. Doctora. Miren, continuamos con los patrones donde predomina la enfermedad de color radiopaco o blanco. Vamos a hablar del patrón intersticial, del patrón de atelectasia y del patrón de masa y de nódulo. Fíjense que yo les mandé una grabación la semana pasada donde se hablaba de todas las enfermedades, pero aquí vamos a ir hablando una por una según lo que predomina en la enfermedad. Aquí predominan las lesiones o imágenes de color radiopaco, es decir, gris claro o blanco. Ahora, ¿qué es el patrón intersticial? Muchas veces cuando les hablé de la anatomía radiográfica, les estaba explicando que los pulmones están compuestos por los ilios y estos son vasos, arterias, venas, bronquios. Además está el tejido conectivo, los vasos linfáticos y los vasos nerviosos o el tejido nervioso en todo el parénquima del pulmón. Todo esto lleva el nombre de intersticio pulmonar. Es como si fuera una arquitectura, un esqueleto, a donde están sujetos los alvéolos pulmonares. Porque si no estuvieran así, pasara de que cuando nosotros nos acostamos al lado derecho, todos los alvéolos irían para el lado derecho. Si nos acostamos hacia abajo, boca abajo, todos los alvéolos irían boca abajo. No, y no es así. Todo el organismo humano tiene estructuras de sostén que fijan los órganos en los lugares donde van. Y no los alvéolos pulmonares y las estructuras del pulmón igual. Ahora, el patrón intersticial ocurre cuando alguna enfermedad afecta ese espacio intersticial del pulmón y provoca un aumento patológico de uno o de todos sus componentes. Es decir, la mayoría de las veces es generalizado porque los bronquios, bronquiolos, bronquiorillos, arterias, arteriolas, venas, están en todas partes del pulmón. Pero puede ocurrir muy pocas veces, pero puede pasar localizado. Este patrón es difícil de ver, pero acompaña muchas enfermedades. Tiene varias formas y fíjense que puede ser nodular, fino y difuso. En el caso de pacientes que el patrón sea por metástasis, por enfermedades infecciosas, por tuberculosis miliar o sarcoidosis. Puede ser reticular o lineal, compuesto por las líneas de Kerley, ejemplo en el edema pulmonar, en las neumonías agudas intersticiales, en las neoplasias, en las enfermedades ambientales del colágeno, inflamatorias, idiopáticas, y aquí repetir 2 veces, ambientales. Puede ser destructivo, empedrado, granular o en vidrio deslustrado. Puede provocar fibrosis pulmonar, infecciones por hongos. Puede ser retículo nodular o una combinación de ambos patrones. Ahora vamos a explicar quiénes son y cómo se ven. Fíjense que cuando yo dije destructivo, no sé si algunos han tenido la oportunidad de ver los informes de COVID, donde se habla de patrón en vidrio deslustrado, patrón en empedrado, patrón en mosaico loco. Son típicos de este tipo de patrón intersticial. Los hallazgos radiológicos es el engrosamiento del intersticio pulmonar. En condiciones normales, para nosotros ver los ilios pulmonares y todo el intersticio en el pulmón, sobre todo la parte que llega a la pleura parietal,
pegada a las costillas, se ven unas imágenes muy finas de rayitas blancas que yo les decía que formaban el árbol bronquial, muy delicadas en la parte negra del pulmón, como si fueran ramitas de árbol. Es lo que se ve normal, pero cuando se afectan alguna de estas estructuras que componen el intersticio pulmonar, entonces se va a ver más que evidente todas estas imágenes que componen los vasos, las arterias y las venas. Por supuesto, no se observa broncograma aéreo y la afectación nos va a hacer ver líneas y nodulitos. Vamos a ver. Este es el patrón intersticial. ¿De qué estoy hablando? Había dicho que hay un patrón que es solamente reticular, son solamente rayitas. No sé si la logran ver. Estoy trazando las rayitas. Ah, caramba. Quiero cambiarle el color. Por ejemplo, este patrón es solamente de rayas. Una raya, dos rayas. Todas estas rayitas se van a cruzar con otras rayitas. Y eso es un patrón lineal. Vamos a estar viendo discúlpenme. Vamos a ver si lo logro hacer en un color rojo o de otro color. Vamos a estar viendo rayas, más rayas en todo el pulmón. Eso es lo que se ve en esa imagen. Más rayas. Y este sería un patrón completamente reticular. Porque lo que está alterado, la parte del pulmón que está alterado, forma líneas. Ahora, ¿qué pasa cuando el patrón ya es nodular? Y es que todas estas rayitas se le suben otras rayitas y esas rayitas que se suman hacen una red, pero esa red va a ser un puntico en cada vez que se cruzan. A ver, hasta ahí entienden lo que les estoy diciendo. Cada vez que se une una rayita horizontal con transversales, con oblicuas, en cada parte que se unen hacen un puntico. Y ese puntico es el nodulillo. Por eso se llama patrón retículo nodulillar. Puede ser que haya nódulos solos, pero cuando los nódulos se unen a las rayitas que forma el árbol bronquial, se forma un patrón retículo nodular. Yo traté de tratar de trazarlo con una líneas para que lo vieran, pero está un poco difícil. Miren aquí, por ejemplo, la pieza anatómica. Este es el patrón nodular fino. Fíjense que la pieza anatómica tiene muchos punticos y cada puntico de esto es un nodulito. Todo esto llena el pulmón en toda su totalidad. Está todo el pulmón lleno de punticos y rayitas por donde quiera. Por eso es generalizado, porque está alterado. Todas las paredes en dependencia de la causa. ¿Qué yo quiero decir con que está alterado y forma una red en dependencia de la causa? Ahora les voy a explicar. Quiero decir que si el patrón que está ocurriendo, la representación tratando de escribir está bien difícil, no queda igual. Si el patrón que está ocurriendo es por los vasos sanguíneos, porque el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, lo que vamos a ver aumentado e inflamado son las paredes de las arterias y las paredes de las venas. Pero si mi paciente lo que tiene es una bronquitis, lo que va a estar inflamado son las paredes de los bronquios. Pero todo esto me va a llevar a una red que va a tomar todos los pulmones, desde los vértices hasta las bases pulmonares. Si lo que está alterado son los vasos linfáticos, porque el paciente tiene un cáncer de mama,
Entonces, toda la red va a ser expensa del cáncer de mama. Es muy difícil el diagnóstico de un patrón intersticial. Prácticamente es un diagnóstico sobre todo de tomografía. Pero esto no quiere decir que en algunos pacientes, sobre todo las pacientes con metástasis, no se observe este patrón. Hasta aquí, ¿entienden lo que les estoy diciendo? Y como siempre dices... Sí, doctora. Estoy acompañando. Gracias. Bueno, ese es el patrón intersticial. Fíjense que es un patrón que va a estar frecuente cuando son los vasos, es por el problemas cardíacos. Y aparecen las líneas de Kerle, que son las rayitas que yo estoy hablando, radiopaca. Cuando es por los bronquios, hay un aumento de la trama iliac bilateral, pero esta es a expensa de los bronquios. Cuando es por un cáncer de pulmón, bueno, lo que aumentarían serían los vasos linfáticos. Es difícil predecir la causa por una radiografía. Para lograrlo hay que haber estudiado al paciente, por supuesto, saber la patología de base que tiene el paciente para poder hacer el diagnóstico. Otro que vamos a estudiar ahora es el patrón atelestático. El patrón atelestático es la pérdida del volumen del parénquima pulmonar por aumento de la densidad radiológica. El pulmón está lleno de aire. Como está lleno de aire, se ve de color negro. Pero, ¿por dónde le entra el aire a los pulmones? ¿Por dónde le entra el aire a los pulmones? ¿Me pueden decir? ¿Por dónde entra el aire a los pulmones? Por la tráquea. Muy bien. Por la tráquea y por los bronquios. Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando la tráquea o alguno de los bronquios está obstruido, ya sea por dentro o por fuera que lo esté apretando un tumor, no va a llegar aire al pulmón. Por ejemplo, puede ser que sea un bronquio que le esté creciendo adentro un carcinoma broncogénico o un linfoma o una metástasis lo esté comprimiendo desde afuera. Entonces ese bronquio no está llevando aire y la parte que él le lleva el oxígeno se colapsa, se pega, se queda sin aire. Se queda la piel de un alveolo pegada a la piel del otro alveolo, la piel del lóbulo pulmonar, que sea el que esté afectado, toda pegada. Lo mismo pasaría cuando es dentro, que hay algún cuerpo extraño, como un niño que se le vaya una moneda, o que sea un asmático, que haya hecho un tapón mucoso, o que haya una adenopatía. También puede pasar que el bronquio lo esté apretando un derrame pleural. Hay líquido en el pulmón y este líquido, más bien en la pleura, aprieta un bronquio y este bronquio no está llevando oxígeno. Puede ser que sea secundario a una fibrosis por una enfermedad o a una cicatriz por tuberculosis, por histoplasmosis, por silicosis, o secundaria a un proceso inflamatorio. ¿Cómo quedaría este pulmón? Va a quedar de color blanco, con una opacidad retráctil, con una disminución de su densidad. Pero como el pulmón se queda sin aire, en dependencia del bronquio que sea, si es un bronquio pequeñito, no se nota tanto como si es un bronquio principal. Bueno, todo lo que había extendido, grande, cuando tenía aire, se va a poner pequeñito y va a ser atraído. Imagínense que el pulmón sea un automóvil de 4 ruedas y que las 2 ruedas del lado izquierdo se quedaron sin aire. Al quedarse sin aire, el asiento del chofer, los pasajeros, todo el mundo va a ir hacia el lado que no tiene aire.
va a ser atraído por el lado que no tiene aire. Las costillas se van a poner más estrechas y en el caso de que sea muy pequeñito el bronquio, van a aparecer las bandas atelestásicas de Flesching. Para esto de las telestasias van a existir signos directos y signos indirectos. Ustedes después se los leen porque yo se los voy a explicar ahora mirando las radiografías para que los entiendan. Miren, esto es una atelestasia del lóbulo superior. El signo directo va a ser la opacidad que hay en el pulmón. Se observa que hay un pulmón que no tiene aire. Y como no tiene aire, se pega tejido con tejido. Digamos piel con piel, pero bueno, dentro de un pulmón no hay piel. Se pegaría la pleura con el tejido que tienen los alvéolos, con la parte de la pleura por detrás, ¿verdad? Porque no hay aire. Como no hay aire, el mediastino se va para el lado donde no hay aire. El diafragma, igual. Las costillas disminuyen el tamaño entre sus espacios. Estos serían los signos indirectos. Todo va para el lado afectado. Es como lo que yo les explicaba cuando nos quedamos sin aire en dos gomas o dos ruedas del automóvil. Todo va para el lado que se quedó sin el aire. Otro ejemplo, fíjense que hay un tórax de una mujer y de un hombre. Y miren las flechas amarillas. La atelestasia en ambos hemitórax es izquierdo. Por eso no vemos que el corazón va para el lado contrario, porque como es izquierdo, el corazón lo que va es más para la izquierda, ¿verdad? Y la tráquea, que es tan importante, que está en el medio, pues no, es atraída hacia la parte que no tiene aire. Por supuesto, este anterior caso, el bronquio que estaba obstruido era el bronquio superior derecho, nada más. Es decir, que con el lóbulo medio, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, el paciente todavía estaba respirando. Pero cuando es un bronquio principal, como este que es el bronquiotronco izquierdo, antes de que se bifurquen bronquio superior y bronquio inferior, pues hay una opacidad completa del emitórax. Se le fue el aire completo a un emitórax, ya sea por un tumor, ya sea por una moneda, por un tapón de mucus, por una semilla que se le fue a un niño, un frijol, o porque además tenga un derrame pleural o porque haya tenido cicatrices de tuberculosis que estén apretando y no permitan que el bronquio lleve el aire al pulmón. Fíjense la imagen y miren cómo con las flechas amarillas todo va al lado que se quedó sin aire. Aquí es una telestasia pequeñita. Fíjense que es el lóbulo apical, el bronquio que va a la parte apical del lóbulo superior del pulmón derecho. Apenas se ve, pero sí, cuando vemos el diafragma, que es uno de los signos indirectos, sí vemos que está elevado. Pero además, cuando recordamos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y es muchísimo más grande que el izquierdo, nos estamos dando cuenta que algo está pasando, que no está bien oxigenado una parte de este pulmón. Ay, disculpen. Aquí hay varios ejemplos de atelestasia. Miren esta también. Pudiera uno pensar que es una neumonía, ¿verdad? Pero cuando miras el hemidiafragma y cuando ves los espacios costales disminuidos y el tamaño del pulmón, te estás dando cuenta que en el lóbulo superior, pero en los segmentos inferiores del lóbulo superior, está ocurriendo una atelestasia. Hay múltiples imágenes de atelestasia. Esta es la atelestasia total. Igual, otra telestasia total, pero aquí se puede ver bien la tráquea que va hacia el lado de la lesión. Y aquí tenemos un ejemplo de nódulo y de masa. Ah, discúlpenme, es que hicieron un ruido y me sacaron de... Hasta aquí de atelestasia. ¿Entendieron?
Doctor, entonces quería decir que la atelectasia solo afecta a un lado del pulmón, o derecho o izquierdo, o lo puede afectar los dos. Bueno, si se pone tan de mala suerte, el paciente que tiene obstruido todos los bronquios de los dos pulmones, le afecta a los dos y se muere con un paro respiratorio. Lo que afecta a la atelectasia es la entrada de aire al pulmón. Si, por ejemplo, el paciente se tragó un cuerpo extraño y se le quedó en la tráquea, a nivel de la epiglotis, no le llegó aire, no le llegó oxígeno a ninguno de los dos pulmones, es una atelectasia, puede provocar una atelectasia total con el fallecimiento del paciente. El diagnóstico sería más bien en anatomía patológica. ¿Me entiendes? Ya, doctor, sí. Está en dependencia del bronquio que tome. Realmente no conozco, habría que buscar un estudio de pacientes que mueren con síndrome de ahogamiento por cuerpos extraños, por comida. Me imagino que esos pacientes en el momento final de su vida hayan hecho una gran atelectasia con una obstrucción a nivel de la tráquea. Pero no se recoge en mucho de esa literatura post-mortem de que le hayan hecho radiografía o tomografía a esos pacientes. Más bien se debe de recoger en anatomía patológica. Ahora, el último tema de hoy, porque vamos muy despacio con los temas, pero para que los entiendan, es el de nódulo y masa. Fíjense, esto es un tema muy fácil. Todo el mundo puede ver un nódulo o una masa en radiografía. El nódulo y la masa también se ven de color blanco o gris claro. Un gris claro que es casi blanco igual. Fíjense que es importante definir, porque fíjense que un nódulo es, cuando hablamos de nodulillos, como la imagen retículo nodular, estamos hablando de pequeños nódulos desde 0,5 hasta 2 milímetros. Pero ya cuando un nódulo mide 2 milímetros, hasta los 3 centímetros, ya puede ser un nódulo benigno o un nódulo maligno, puede ser un tumor. Y la masa es cuando es mayor de 3 centímetros de diámetro. Siempre hay que tener en cuenta cuántos hay, porque puede haber un nódulo único, pero pueden haber nódulos múltiples. Puede haber una masa única, pero pueden haber masas múltiples. Las etiologías van desde los que son benignos, como los granulomas de la tuberculosis, hasta las neoplasias malignas, que pueden ser primarias del pulmón o pueden ser metástasis. El pulmón es muy frecuentemente metastizado por los tumores, sobre todo de las glándulas. Pero la mayoría de los tumores les encanta metastizar pulmón. Mama metastiza pulmón, testículo, tiroides, hipófisis, los tumores de hipófisis, los tumores de las glándulas suprarrenales, los tumores de páncreas. Todos estos tumores muy rápidamente metastizan el pulmón. Y hay tumores benignos también, como los amartomas, también hay lipomas. Y bueno, hay múltiples como las neoplasias malignas, las enfermedades inflamatorias. Hay tumores que obedecen a malformaciones arteriovenosas. También tenemos que tener en cuenta si hay alguna calcificación dentro del nódulo. La masa, miren esta masa, aquí está la pieza anatómica y aquí está la masa que está situada al lado del ilio izquierdo, parailiar izquierdo. Y miren que esta masa, como está situada ahí pariliar izquierdo, está comprimiendo un bronquio y está provocando que el hemidiafragma izquierdo esté elevado y que las costillas estén disminuidas en su espacio. Es una masa que está provocando además una atelectasia. A ver, yo lo que llévense la idea de que cuando yo digo este paciente, la masa me está provocando una atelectasia, yo estoy pensando, este pobre paciente, esta pobre persona, solamente me está respirando con esta parte, que es
el emitógrafo derecho. Y fíjense que aquí estoy viendo que tiene como una metástasis también de la misma masa. Porque del lado izquierdo tiene una masa gigantesca y además está comprimiendo y no está dejando que entre el oxígeno adecuado para hacer la inspiración y la expiración. Es así como uno va traduciendo lo que está viendo en las imágenes con respecto al cuadro clínico que tenga el paciente. Ya aquí se tendrá que valorar cuando lo mandemos a oncología o lo mandemos a cirugía, si le van a poner una quimioterapia para reducir un poco la lesión y operarlo, si se puede operar o si no se puede operar. Igual, aquí hay un nódulo pulmonar, pequeñito, apenas ni se ve, es uno solo en la imagen A, pero la imagen B tiene nódulos pulmonares múltiples. Puede haber gran cantidad de nódulos pulmonares, pero gran cantidad de nódulos pulmonares múltiples. Nosotros ahora cuando hagamos la clase práctica no tenemos una radiografía de nódulos pulmonares múltiples, porque ustedes imaginarán que un paciente que esté en ese estado de gravedad está luchando por su vida y realmente no está dejando las radiografías en los hospitales. Los vamos a buscar y se lo proyectaremos del mismo internet, donde hay muchas imágenes de nódulos pulmonares múltiples. Otra masa, miren la pieza anatómica, la imagen de la masa, y miren la masa que está aquí en el lóbulo, en la parte superior del lóbulo inferior derecho. También es un carcinoma de pulmón. Otro ejemplo, miren, recuerden esto, que las masas son por encima de 4 centímetros. Ya hasta 3 centímetros un nódulo, pero ya nosotros estamos preocupados. Vamos a poner aquí para que no se nos olvide 3 centímetros. Pero ya cuando uno tiene un nódulo de 3 centímetros, la verdad es que uno ya hace rato, desde que lo vio que tenía 2 centímetros, está pensando si es maligno o si es benigno. Pero hay algo que les quiero mostrar, los bordes. Miren, esta masa es más grande, pero el borde es liso. Cuando un borde es liso, uno piensa, este paciente puede ser que tenga un lipoma, o este paciente puede ser que tenga una tumoración benigna, porque su borde es liso, porque tiene una pared. Pero ya cuando está así, como esta imagen del lado de acá, que está completamente el borde irregular, ya yo estoy pensando que este paciente tiene un cáncer, porque es típico del cáncer que las divisiones celulares son muy rápidas y comienza a infiltrar los tejidos vecinos, y esta forma irregular, estrellada, me está dando la impresión de que está muy agresivo, tratando de infiltrar, o como decimos nosotros, de comerse todo el tejido del pulmón, realizando divisiones celulares de forma rápida y agresiva. Y hasta aquí es sobre masa y nódulo pulmonar. Ahora me doy cuenta que después, más adelante, cuando estudiemos cáncer de pulmón, que vamos a estudiar 2 enfermedades importantes para cerrar el ciclo de imágenes radiopacas, vamos a estudiar cáncer de pulmón y tuberculosis. Y ahí les voy a hablar de cómo un médico general debe de seguir una radiografía, el seguimiento de un nódulo pulmonar en una radiografía, para saber si es un cáncer, si no es un cáncer, si la paciente puede vivir toda la vida así, y cada 6 meses va y se hace una radiografía, se la enseña a su médico, y su médico va a estar midiendo el tamaño del nódulo para estar seguro de que no es un tumor maligno ni agresivo. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Díganme, ¿hasta aquí entendieron? Doctora, yo tengo una duda sobre el patrón vidrio como secuela de COVID. ¿Qué consecuencias eso tiene? ¿Tiene síntomas en las personas que tienen ese patrón? Bueno, síntomas se confunden con todos los síntomas de la neumonía. Lo que sí, el paciente está más grave,
tiene más hipoxia y tiene una infección mucho más grande y más complicada de la enfermedad, ya sea que sea un patrón en vidrio deslustrado por COVID o por otro virus, bacteria o hongo. El paciente estaría un poquito no, más afectado y saturando más bajo. Lo otro es que ya es un patrón que mezcla todos los patrones. Ya estamos hablando de que está destruyendo el alveolo. Es un patrón destructivo. Por ejemplo, no sé si habrán tenido la oportunidad de ver la conferencia que les envié con mucho amor, aunque muchos lo criticaron, donde pongo un ejemplo de pacientes con COVID. En esa puse imágenes de pacientes reales de cuando la primera infección del COVID. El primer patrón que aparece en algunos pacientes es el patrón intersticial. Aumenta todo el intersticio pulmonar como una especie de bronquitis. Con el aumento de las secreciones, se llena el pulmón y se provoca un patrón alveolar. Y a partir de estos dos patrones se comienza a destruir los alveolos y el parénquima, provocando primeramente el llamado vidrio deslustrado, que también le dicen patrón en mosaico, porque van a ver que el pulmón se van a ver áreas negras sanas y áreas blancas con la imagen de vidrio deslustrado en forma de un mosaico, como si fueran losas o baldosas de un piso, entre el color oscuro y el color blanco. Luego describen con la ruptura de alveolos y el aumento de la secreción el llamado patrón de empedrado loco. Y por último, el patrón de mosaico loco y por último el patrón de empedrado, que ya es el último patrón, donde ya el paciente no está saturando y fallece. Pero todos estos patrones son por tomografía. Son patrones de tomografía, no son patrones de radiografía. En radiografía vamos a describir las radioopacidades que provoca la neumonía. Pero no podemos hablar de patrones de vidrio deslustrado de esa forma, de empedrado. ¿Entiende hasta ahí, doctor? Sí, doctor, muchas gracias. El protocolo del COVID en la primera semana, pero hasta ahora era en la segunda semana, pero con las cepas que hay, ya en la primera semana se le está haciendo tomografía al paciente. Entonces, por favor, la doctora que iba a compartir pantalla para presentar su trabajo. Doctora, no estoy logrando abrir la diapositiva de mi computadora porque está hecha en otra aplicación, en Canva, y no quiere abrir. Miren, la semana que viene, porque ustedes son bastante exigentes con la doctora, no entienden si la doctora se enfermó, si la doctora tiene un problema, cualquier situación que a ustedes se le ocurre, se lo plantean a los jefes. Y sinceramente, la doctora jamás ha ido a decir, este doctor me dijo que estaba en inmigración, no les he pedido certificado de nada hasta ahora sobre cuándo faltan. Si tienen algún problema, les digo, no hay problema. Si necesitan más tiempo para hacer un trabajo práctico, les digo, les doy más tiempo. Con toda esa amabilidad y humanidad en tiempos de pandemia, he tratado a los 104 componentes del grupo. Pero los 104 componentes del grupo se quejan, dicen que barbaridades que ni voy a repetir, porque el WhatsApp ha faltado poco para que la que se salga de los grupos de WhatsApp sea la doctora. Yo les voy a dar hasta la semana que viene, porque la doctora, como estudió medicina, les va a dar una clase de humanidad. La semana que viene voy a empezar a llamar por el listado. Y los que no presenten les voy a dar 0. Así de sencillo. Para tratarlos con la misma humanidad que ustedes me han tratado a mí. Me disculpa si estoy generalizando para algunos que no son culpables.
pero es así. El amor se paga con amor. Por favor, la semana que viene comienzo a llamar por el listado o ustedes van a preparar los grupos y los van a presentar. Doctora, yo le pido perdón por unos cuantos compañeros que no han sido comprensibles, pero que se mejore pronto usted. No, ya estoy bastante bien, gracias. Muchas gracias. Entonces, la semana que viene voy a tomar el listado, que ya lo tengo impreso. ¿Cierto? Déjenme pasar la asistencia. Y voy a llamar uno por uno. Doctora, Para que ¿qué dice? presenten su trabajo. Entonces tienen hasta la semana que viene, por favor. Y espero haber sido clara, que no tenga yo que repetirlo en ningún lugar, porque de todas maneras ustedes tienen 2 palabras para el grupo de WhatsApp. Una, vamos a salir perjudicados nosotros, y la otra palabra es no entiendo. Ahora se los estoy diciendo y incluso va a quedar grabado en la reunión. La semana que viene comenzamos con la discusión de los casos clínicos por equipo. Creo que es suficiente para presentar de 10 a 15 minutos por equipos el trabajo que hicieron. Ok, Doutora, Dígame. eu estou sem grupo, doutora, e falei lá no grupo do WhatsApp e ninguém habla nada. Bueno, tienen que hacerlo por equipos porque los médicos trabajan en equipos. Los Me pode equipos llamar en el médicos, WhatsApp que hay vagas disponibles en mi Eu estou grupo. sem grupo, eu entrei tarde na faculdade. miren, cuando ustedes vayan a Hable. trabajar a un hospital, a una consulta privada, tienen que hacer un equipo con la enfermera, con el técnico de rayos X, con la señora de la limpieza, con el de la cocina, con el administrador, pero también con el de terapia, con el radiólogo, el cirujano, el ortopédico, para salvar la vida del paciente. No importa si se llevan bien o si se llevan mal, a la hora de llevar adelante un hospital y de su trabajo como médico, tienen que guardar la ética y trabajar todos en equipo. La evaluación comienza desde que hacen el equipo hasta que defienden su caso clínico. Entonces, por favor, les doy hasta la semana que viene, porque entiendo, estamos en tiempo de pandemia y estuvieron los parciales. Bueno, la semana que viene comenzamos a presentar porque ya nos estamos atrasando. Ya era de que presentemos hoy, la semana que viene vamos a hablar, un equipo va a ser atelestasia, otro equipo va a ser cáncer de pulmón, así. Bueno, entonces gracias, muchas gracias y entonces la Doutora, próxima semana comenzamos. Sí, dígame. e a nota do exame, quando vai poder passar para nós outros? Ay, quiero pasar antes del sábado. Todavía estoy en la mitad del grupo. Ha sido bastante. Pero no se preocupen, ya se las voy a pasar. Porque ya terminé A, B, C, D y ahora ustedes son E, F. E a Tengo doutora, que então, pasarla antes del sábado porque el sábado hay que subirla sí o sí. De todas maneras, una pregunta. No queda nadie de este equipo, ¿verdad? Que no haya hecho su parcial. Lo hicieron todos, ¿verdad? sim, Sí, doutora. Ya. Sí, doctora. Porque bueno, ya he escrito varias veces que el que no ha hecho, que se comunique conmigo para que todos tengan su nota. Doctora, mi pregunta era lo siguiente. Parece que hay un colega de nosotros que está sin grupo y el grupo que yo tengo solo tienen 2 personas, pero el trabajo escrito ya fue entregue. ¿Hay problema o cómo hacemos No, el no, entre? lo incluye y vuelve a mandar el trabajo, por favor. No pueden dejar ningún colega afuera, tienen que confiar unos en los otros. Es que no sabíamos que había gente todavía, pero nuestro grupo solo tiene 2 personas, pero yo ya lo hice el trabajo y ya lo envié, por eso preguntaba, ¿puede entrar entonces ahorita sabiendo que ahorita que él no tiene grupo o no? Sí puede. Ya, ¿y Sí dónde se puede, le manda? porque de todas maneras todavía él tiene tiempo de trabajar en el equipo a la hora de exponer y a la hora de defender su trabajo.
Aunque no haya participado en el informe, se aprende el informe y defiende el trabajo con los demás. Digamos que es un médico de su clínica, doctor, que ahora fue que llegó a la clínica. Empezó a trabajar ahora. Ustedes le hablaron del caso clínico y él viene y me va a presentar el caso clínico a mí. ¿Me entienden? Yo sería algo así como el jefe del hospital y ustedes son mis grupos de médicos. Es un hospital gigante porque es un hospital virtual. Y entonces ustedes son médicos que me están presentando esos casos importantes que siempre tenemos nosotros los médicos en los hospitales. ¿Hasta ahí me entienden? Lo entiendo, doctora. ¿Dónde doctora. ¿Está abierto todavía el costo de los trabajos? ¿Sí, no? Sí, están abiertos hasta el día 3 de abril. Bien, ok, le voy a reenviar entonces el trabajo. Sí. Perfecto, Bueno, doctora. Muchas gracias por participar y trabajen en su caso clínico para que ustedes me lo presentan, se lo presentan a los demás compañeros y todos aprendemos. Aprenden ustedes y aprendemos nosotros. Por eso todos vamos a hacer neumonía, porque la neumonía es tan grande y la bronconeumonía tan extensa, tiene tantas enfermedades y está matando a toda la población mundial que se merece que los 100 o los 102 trabajemos en ella y conozcamos todos los tipos de neumonías que hay. Entonces, hasta luego y gracias por participar. Gracias, doctora. Chao, Muchas doctora. gracias. Que se mejore. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora. Hasta luego, doctora. Disculpen, ¿la doctora descargó la lista? Ya no hablo nada sobre lista. Ah, bueno, gracias. Pero si no descargó la lista, nadie queda con falta. No se preocupen. Buenas tardes.